Hola amigos, bienvenidos a Marketing 101, una nueva emisión donde tengo... ¿Qué les digo? Sí, es mi carnal, el invitado carnal de aquí, mi socio de la agencia, Ricardo Regueros. Mi Richard, ¿cómo estás? Muy bien, listo. Hace un chingo que no hablamos. Ya sé, bueno, medio hablamos, pero así de así de en serio. Y cosas bizarras que a veces nos pasan en la semana. Híjole, hay cosas que no podemos contar. Quisiera, así me muero por contarles. Deberíamos hacer como una serie de puros momentos bizarros, de profesionales y no de profesionales. terror que vivimos juntos. Ahorita para octubre. Sí, pues sí queda. Historias de terror. Del emprendimiento. Pero hoy vamos a hablar de otra historia de terror, que es la brecha generacional que se está dando cada vez más. Y vamos a tocar el tema de la brecha generacional de emprendedores, a lo mejor de hace 5 años, incluso puedo decir emprendedores previos a TikTok, a emprendedores, y no porque TikTok tenga alguna culpa en la transformación, pero sí, sobre todo al proceso de la pandemia. Sí, claro. Yo lo estoy viviendo con mis estudiantes. Siento que muchos maestros que están más o menos promediando, que te gusta, unos 45 años para arriba, yo siento que esos maestros próximamente, la mayoría, va a renunciar a dar clase. Y la razón que yo creo que van a renunciar es porque siento que los grupos de ahora, no digo que todos los maestros, no digo que tengas que ser joven para ser maestro, pero sí veo que los muchachos de ahorita son muy diferentes a los que eran hace 5 años. O sea, yo sí siento una diferencia muy radical. Yo tiendo a llevarme bien con la mayoría de los estudiantes que tengo y puedo trabajar muy bien con ellos, pero francamente sí siento que hay una brecha y hay una queja de los maestros más grandes. Pues tú también que das clase, mi Richard. Para lo que te voy a decir, ¿te acuerdas el otro día que estábamos en la clase de diseño y te puse en videoconferencia que estábamos hablando? Y yo sentí que los chicos hicieron clic contigo. Y sí es muy notorio con quién hacen clic y con quién no hacen clic. Y lo que dices no es descabellado, yo también lo he percibido, no sé si sea mi edad o si hay ya como que un salto en la manera de ver las cosas. ¿Y tú cuáles ves que sean como estas diferencias tal cuales, así como más... ¿De por qué? Sí, de por qué esta brecha tan abrupta? Yo tengo la teoría que tiene que ver mucho incluso con la gratificación instantánea o sea, los morros cada vez quieren las cosas más rápido, más fácil, así. Yo lo quiero así, lo quiero ya y lo necesito ya. Yo creo que hay dos factores ahí de por medio. Uno es, si te fijas, estas generaciones tienen capacidad de emprender más rápido por el capital. Porque no se necesita. Exacto. Y deja tú y yo sabemos que hay mitos, o sea, que hay mitos acerca de con cuánto invierto y con cuánto no. Pero yo siento que ellos están en una etapa donde ya sea a través de la familia, a través de un crédito, tienen acceso a un capital de arranque. Esa es la 1. La 2, yo creo que los medios han subestimado mucho la preparación. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos gente emprendiendo muy temprano que la va a regar, y yo creo que el tamizado antes, si te fijas, el tamizado en nuestros tiempos, en tus tiempos, me voy a ir más a los tuyos, que son más para acá. En tus tiempos el tamizado se daba en el previo, ¿sí me explico? O sea, había una etapa donde era quién se anima a emprender, y en ese pedazo se caía el 50% y solamente quedaban emprendiendo el otro 50%, luego se caía el 25% y al final te andaba quedando un 3-4% que intentaba salir adelante. Y de esos el 90% iba a fracasar y solo el 10% iba a sobrevivir. Totalmente. Y yo siento que ahora parte de lo que está sucediendo es que esa brecha está sucediendo en el emprendimiento. ¿Cuáles son pros y contras de eso? Pues que llegan a una etapa más madura del emprendimiento rapidísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que tienen muy poca tolerancia a la frustración y llegan con un alto riesgo, que eso es lo que a mí me preocupa, porque hay, como comentas, en TikTok vemos un chorro de gente que está ofreciendo emprendimientos, invirtiendo, pero en realidad son negocios. O sea, el negocio de esa persona es venderle el emprendimiento a otra persona. ¿Qué creo yo ahora? Que es un mercado de consumo el emprendimiento. En nuestra época era realmente una intención de hacer un negocio, etcétera, etcétera. Mucha de esta gente joven que está emprendiendo ahorita en realidad está consumiendo una idea de otra persona y poniendo su capital en riesgo. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que la poca tolerancia a la frustración y el haber perdido capitales grandes va a tener como un efecto rebote. O sea, lo que va a hacer es, va a haber gente que va a decir, no, esto no es para mí, y pum, se va a regresar. Pero ahí hay otro fenómeno que también habrá que analizar, hermano: los salarios. Okay. O sea, estamos en una época en que los salarios están
Mal. Que fíjate, ahorita que dices de los salarios, en los últimos 3 episodios empezamos a hablar de las expectativas. No me había dado cuenta yo de la importancia del manejo de las expectativas cuando terminan la escuela. Por ejemplo, yo cuando terminé la escuela, la neta, mi expectativa de la escuela era nula, de la escuela. ¿Por qué? Porque yo cuando terminé la licenciatura, yo no la valoré. Yo dije, cualquiera estudia una licenciatura. Para bien o para mal, mi mentalidad era de, para yo sentirme como algo conmigo, tengo que hacer una maestría. No me puedo quedar con la licenciatura, porque para mí cualquiera puede hacer una licenciatura de lo que yo la hice. ¿Sale? Yo dije, cualquiera puede. O sea, no es como... Que sí tuve mi alucine de llámenme señor licenciado, pero mi alucine se debió... Sí. Lo tuve, pero... No soy doctor Patricio. Fue cuando regreso de andar de mojado. Bueno, de andar allá de los Estados Unidos, en Gabacho, que pude trabajar poquito para comprarme la compu y la cámara con la que arrancamos todo esto. Pero no, a la vez me hizo perderlo, porque lo que yo ganaba yo ganaba, ¿qué te gusta? $350 a la semana. Exacto, entonces yo llegué aquí diciendo, a ver, Tomás, señor Tomás, si allá ganabas $350, ¿cuánto está aquí? Porque te juro que yo hice esta suma idiotamente en mi mente. Sí, $350, aquí voy a ganar, ponle que gane lo mínimo. Así, o sea, yo llegué alucinadísimo. Y recuerdo que con mi papá yo hice la comparación de salario con mi papá. Me atreví en la mente de decir... ¿Cuánto ganas? Sí, exacto. Cállese, don Coca. O sea, sí me puse muy hablador, muy hocicón. Y luego vino el trancazo cuando... sí, porque se desesperaron y me hicieron entrar a trabajar a Cinépolis y ganaba 20 pesos la hora. Y no se me va a olvidar que entré en un periodo donde lo aumentaron, que de 20 me pagaron 21. Y fue así como, ¡wow! 21 pesos por limpiar baños. Que nunca se me va a olvidar la vez de que un baño se desparramó, Rito. No, sí, un popodrilo así. Y yo, no. Y le hablé al que era, me acuerdo que le hablé al chavo, que era uno más joven que yo. El que era... No. Y ya le hablé al chavo que era como el supervisor de nosotros, que insisto, era más joven que yo, 2 años, pero yo me sentía como, yo ya estoy bien viejo, soy 2 años más grande que tú, o sea, chamaco y verde. Y ya va el chavo y luego me dice, no, él me hablaba de usted, y me dice, no, pues límpielo, Tomás, me hablaba de usted. Límpielo yo. Pero parece, no lo voy a limpiar. Y me acuerdo que agarré el trapeador y no me acuerdo si traía una cubeta y los guantes y yo no lo voy a limpiar. Neta, no lo va a limpiar, aquí está, no lo va a limpiar. Córreme si quieres, pero no lo va a limpiar. Y lo limpió él. Sí, o sea, él era el grado de... suena feo lo que voy a decir, porque se portó muy buena onda. Me acuerdo hasta de su nombre todavía, se llamaba Daniel el morro. El Dani se tiró, se aventó ese retiro por la empresa. Es como los del que ascienden del gerente de McDonald's. Y a mí me daba miedo eso. Pero ¿sabes qué pasa? Perdón que te interrumpa en base a eso. A nosotros nos tocó una época en la que chambeabas, te das cuenta que el mundo laboral era popó, y entonces era, pues voy a luchar por emprender para no pertenecer a ese mundo. Tal cual así fue mi reniego de las empresas, porque ahorita con Cindy, cuando grabamos con ella, ella sí está enamoradísima de su empresa, pero así, o sea, ama trabajar ahí y lo dices y lo dice de una manera tan genuina. Y yo al final le compartía que yo fui a hacer la prueba de teleperformance y solo no terminé el primer día. Me fui a mi casa y llegué a mi casa. Sí, o sea, en mi casa me acuerdo que le dije a mi mamá como que me sentí mal, mamá, me duele la cabeza. Y ni era cierto, o sea, era porque no quería. Ajá, y le dije, no, y es que me acuerdo que me aventé como 20 mentiras y luego me aventaron a Cinépolis. Pero sí, o sea, no me salvé. Sí, no me salvé, pero sí fue para mí un shock con ese tipo de vida que yo pensaba que era distinto. Mi papá una vez me dijo, ¿quién te dijo que en los trabajos uno se divierte? Eso me lo dijo mi padre. Que si te acuerdas cuando yo te conocí, a mí eso era algo de lo que me gustaba de ti. Y ojo, yo te decía, eres más joven que yo, siempre lo hemos platicado, pero a mí sí me gustaba lo que estabas logrando, porque es el anhelo de mucha gente de nuestra generación, ¿sí me explico? Y ahí yo creo que es parte de la razón. Mucha la gente joven no ha pisado estas empresas que para nosotros eran la parte antagónica, era o ese tipo de chamba o macheteale a desarrollar tu propia empresa, negocio, comer, lo que quieras.
pero desarrolla lo tuyo. Y ellos creen que todavía existe esa esperanza de, no, es que yo quiero ser empresario porque no quiero pertenecer a una empresa porque es por un sueldo. Y dices, espérate, no es así. Es realmente un calvario. O sea, realmente el otro estaba viendo un TikTok de este cuate, el nieto de, digo no el nieto, el yerno de Slim, que me encanta, que el cabrón habla como si de verdad Arturo Elías Ayala. Él, y que dice, no chavos, también se puede hacer carrera en las empresas. Y digo, sí cabrón, ¿qué porcentaje? O sea, es que es el mismo porcentaje, yo creo, que puede hacer carrera, como el caso de Cindy, que le va muy bien, y como a los emprendedores que sí les funciona su emprendimiento son los extremos de las dos vidas. De la estadística. O sea, a ver, dentro de esa brecha, ¿cuántos tienen salarios bien remunerados? ¿Cuántos tienen empleos satisfactorios? Yo no digo que no conozca empresas donde sea bien satisfactorio, donde incluso haya sistemas de calidad de ambiente laboral, lo cual se me hace padrísimo. Pero si tú analizas la cantidad de esas empresas contra la cantidad de población, no representa ni el 2%. Y el resto es porque, vuelvo al tema, Arturito se le olvida decir cuánto le pagan en los Telcel. También se le olvida hablar de la discriminación en el reclutamiento. También se le olvida decir lo que tiene que ver con la realidad humana. Mamás solteras, jóvenes sin buena presentación. O sea, todo ese nicho de cosas que dices, a ver, júntalas. Y de este mundo fantasioso que me estás hablando de las empresas latinoamericanas o particularmente mexicanas, pues te queda esto. El resto, si tienes suerte, va a acabar con un salario mal remunerado en una empresa que la tratan mal o que lo tratan mal en condiciones muy adversas. ¿Y tú crees que por ejemplo, los chavitos ahorita que no saben eso, o sea, porque no les ha tocado, como te digo, yo ganaba, a mí nunca se me olvida eso, yo ganaba 20 pesos, bueno, luego 21. Y para mí era trabajar a Cinépolis, era tomaba un camión de ida, ¿sale? Y ahí gastaba, creo que 8 pesos, ¿va? Yo iba a trabajar a Cinépolis, no me acuerdo si 4 o 5 horas. Y luego, ya pagaba el camión, ¿verdad? Iba en el camión. Llegaba a Cinépolis, yo salía de Cinépolis, obviamente, cuando terminaban las funciones, y ya no hay camiones. Aquí en Durango los camiones dejan de pasar a las 10, si no me equivoco. Pues yo salía a 11 o 12 de la noche. Y mi ruta yo vivía lejos de ¿Te ibas caminando? No, fregados, pues no llegaba a la casa nunca. Era 1 hora de camino si me iba caminando, ya lo había hecho. Tenía que irme en taxi a fuerza. Entonces el taxi exacto, el taxi me cobraba 60 pesos. Esos 60 pesos tú analizas 2, 4, son 3 horas de trabajo más los 8 que había gastado en el camión. Yo por ir a trabajar todo ese rato me quedaba con 20 y tantos, pero cuando yo me tuve mucha suerte porque cuando o sea, yo he trabajado en el sector privado y he trabajado en gobierno. No sé cómo en poquito tiempo viví tantas cosas porque entro a gobierno, pero entré a gobierno por un milagro. O sea, fue un milagro que yo entrara a trabajar a gobierno porque mi hermano me recomienda con una ex maestra que era la nueva directora de un museo que estaba por aperturar, era un museo nuevo. Sí, aquí en Durango hay un museo para Pancho Villa, para que se enoje la gente. Porque me regañaban a mí como si yo le hubiera hecho el museo. ¿Qué hicieron? No sé, sí, señor, no sé. La neta, yo llegué y ya estaba el museo. Cuando llegaban los hermanos de los familiares de los señores Arrieta, me ponían una riata de verdad que era así de oye, yo no le hice el museo a este señor, se enojaban conmigo. Entonces, para mí sí fue. Pero vaya y dígale, ya está muerto, ya no, deja, o sea, la brecha salarial para mí, yo te lo digo abiertamente, de ganar 21 pesos la hora y sacar una quincena yo sacaba bien poquito con lo que me pagaba la escuela de inglés. Yo seguía estudiando inglés para poder yo quería conseguir un trabajo bilingüe, era mi meta. Entonces ese era un puesto de guía bilingüe. Y cuando me dicen que pagan, yo así de ¿cuánto? Y sí me pregunté ¿cuánto es el pago? Y me dicen, pagamos 3,000 a la quincena. Y yo, ¿qué charo que sí? Y hubo algo bien bizarro. Te voy a decir algo bien bizarro, que hay alguien aquí que no sabe, pero esto es real, ¿eh? Mi exnovia, ¿sale? A ella le ofrecieron ese mismo trabajo antes que a mí y yo no sabía. Y ella lo rechazó. ¿Por qué? Porque la paga era muy poca. Y yo estaba alucinado de que yo iba a ganar 3,000 ahora sí, pesos. Perros a repartir y con aguacate. Sí, o sea, yo así de, ¿cómo
¿cómo no? 3,000 pesos, claro, vengan a ver, ¿quién no quiere ganar 6,000? Yo decía, voy a ganar 6,000 pesos al mes, puedo pagarme la maestría, puedo pagarme el gimnasio, puedo pagarme las clases de inglés. O sea, yo estaba pero bien contento con mi salario de 3,000 pesos quincenales. Muy buenos. Que era realmente nada, o sea, ahora sí me dicen, Tomás, que es un trabajo de 3,000 pesos, me río, o sea, no es... ¿Por qué, hermano? Digamos que las cosas han cambiado. Y era lo que te quería preguntar, ¿tú cómo crees que los muchachitos ahora se enfrenten a este escenario? Sí, porque no les ha tocado pasar por todo eso. Yo creo que, insisto, yo creo que ellos tienen condiciones muchísimo más favorables de las que nos tocaron nosotros o a ti, pero también creo que les tocan, ellos tienen muy disfrazados los elementos adversos. Ahí te va. Ajá. ¿A qué me refiero con eso? Como más la trampa, o sea, hay más. Sí, hay más trampa. Que parece un tablero bien bonito, pero adentro hay como un pantano sí, que. Sí, esa es la parte que a mí me preocupa. Y la platico mucho con los chavos en la escuela. Porque te voy a poner un ejemplo, te voy a contar más o menos la historia. Mi abuelo murió de 101 años. Sí, te acuerdas que te conté el otro día. Que te dije, por eso sí le voy a poner marketing 101 por todo. No, por todo él. Y esto fue hace unos meses. Él trabajó toda su vida. Él era burócrata en la Ciudad de México y todo este rollo. En algún momento los primos comentamos y decíamos, es que no mames, güey. O sea, ¿cómo pudo haber aguantado una vida pues de trabajo, casa? Porque aparte la familia de mi papá eran 7 hermanos, todos con carrera en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente decíamos, era la forma de vida. O sea, en la época que le tocó a mi abuelo, el tener acceso a un trabajo que te permitiera eso, era la razón por la que tú te hacías disciplinado. O sea, era la razón por la que decías, me voy a levantar temprano, voy a ir a mi trabajo. Tal vez no lo hago con gusto, que ese es un tema importante, el tema del placer o del gusto por tu trabajo, pero sí lo voy a hacer metódicamente y la palabra exacta es con empeño, no sé. Lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda, exacto, sería más o menos. Esa creo yo que son los brincos. Después vienen las generaciones, por ejemplo, de mis papás, donde todavía les toca un poquito de esto, que es como cuando nosotros tiramos carrilla de las personas que todavía pudieron comprar su casa, o sea, que con un salario de empresa podían comprar una casa. Va. Después de ahí empieza una brecha que yo creo que la clave es que el nivel de aceleramiento. Eso es a lo que yo voy allá. ¿Por qué? Porque de repente ves, por ejemplo, personas como mi papá, como mi mamá, que te decían, es que ¿por qué no puedes tener un empleo donde tú puedas comprar una casa? O sea, era así como, ¿por qué? ¿Por qué no te has comprado un carro? Exactamente. Entonces, yo siento que a raíz de ahí para acá, se vinieron condiciones laborales muy adversas, muy adversas, que es a lo que me refiero cuando te digo, pues mucho está disfrazado. ¿Por qué? Porque son generaciones las que están por debajo de nosotros, que van a vivir de renta y que si trabajan para una empresa, los costos de vida, sobre todo después del Tratado de Libre Comercio en México, se están igualando. Y lo cañón que no se está igualando es el salario. O sea, mientras en Estados Unidos tú en un trabajo medianamente remunerado vas a ganar, ¿qué te gusta? $13 la hora. Sí. Así, o sea, sí, yo lo vivo, digamos, muy cerca. Volviendo al tema de lo que estás diciendo, aquí en México tú vas a seguir ganando eso por un día. Si bien te va, porque todavía hay trabajos menores. A mí me preguntó hace rato en la mañana un empresario y me decía, ¿por qué la gente no quiere trabajar? Le digo, a ver, no te hagas pato, no es que no quiera trabajar, es que con ese salario ya ni siquiera sobrevive. Sí. O sea, ese nivel de salario con los costos que está viendo, porque te dicen, es que tú vas a Walmart y ves, sí, pero ve el nivel de consumo en alimentos procesados, ve el nivel de consumo en commodities, o sea, lo que ahora te cuesta tener una sala, lo que ahora te cuesta tener una computadora, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es la bronca en la proyección de estos jóvenes a largo plazo? Que se les está vendiendo la fantasía de que si le echan ganas van a obtener algo. El problema es, y yo siempre les hago la pregunta, ¿qué vas a obtener? ¿Ya tienes más o menos un qué de qué es lo que vas a obtener? Porque si no, la alternativa, creo yo, sana, que es la que nos lleva al escenario de mi abuelo, o sea, fíjate hasta dónde me estoy regresando, es la de la planificación. Y me refiero a planificación en todos los sentidos. A ver, ¿para qué voy a trabajar? ¿Cuál es mi intención de trabajar? Porque lo que estamos haciendo ahorita es, ya no quiero tener hijos. Primero acá tengo 5 o 6 hijos. Y luego lo reduzco a 3.
y ahora lo reduzco a 1. Y ellos están pensando con la ilusión de que no tener hijos significa menos gastos. Pero ya están ellos en una brecha donde dices, pues, o sea, ni sin hijos, güey. ¿Sí me explico? Y lo que va a terminar pasando es que cuando se haga el equilibrio con el mercado laboral, las condiciones van a ser muy, no quiero decir esclavizantes, pero sí tiránicas. Pues yo lo veo, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano cada vez tiene que estar chambeando más en la empresa para poder tener más o un menos poquito exacto. Y él sí es mucho de acordarse de las cuestiones que lograba mi papá con nosotros. Y es donde viene este choque de la realidad. Y eso que mi hermano solo es 4 años más chico que yo. O sea. Y aparte, ¿cuántas personas estás metiendo en el juego? Porque, por ejemplo, todavía a ti, con la anécdota que comentas de tu papá, era el brinco entre generación 1 y la otra generación. Pero ahorita tienes compitiendo por el mismo puesto, por el mismo capital, 3, 4 generaciones. Y estás compitiendo sin reglas planas. O sea, tienes gente de 45 años, es más, me voy a atrever a decir, tienes gente de 48 años, compitiendo por lo mismo que quiere la persona de 25. ¿Sí me explico? Sí. Y lógicamente la de 48 tiene que vivir, o sea, nos guste o no, estamos de acuerdo o no, esa persona tiene que resolver su situación económica. Y el de 25 pues viene con toda esta motivación, esta ilusión. Es de chill, esa sería, de hecho cuando vi ese video, pensé mucho, dije, es que es el problema. Ahora, el asunto, hay que entender que por eso los países se planifican por generaciones, porque tú y yo ahorita estamos en nuestra etapa productiva, pero en una década, en 2 décadas, ponle tú, si bien nos va o si bien me va, en 2 décadas ya dejé de estar en mi etapa de mayor producción. El país debería de ser capaz de soportarme en eso, o sea, económicamente. No digo que me den una beca, digo que el sistema sea capaz de amortiguar mi existencia. El problema de esto es que no, hermano. Y el problema es que dices, a ver, el capital se está dirigiendo, vivimos en una etapa del mundo en que el principal capital va polarizado hacia 2 extremos: el narcocapital o el cibercapital. El otro está mucho. Que como quiera dices, bueno, de pe a pa. Pero ¿cuál es la parte que tienen ambos capitales para los jóvenes? ¿Estás de acuerdo? Y hace 3 días platicábamos del cómo era gracioso. Sí. Pero no de quedar rico. Gracioso de raro. O sea, que eso te está hablando de un tipo de emprendedor que se siente Tony Montana cuando está emprendiendo. ¿Cuál es amén? No voy a juzgar ni de dónde vino el capital ni los porqués, pero lo que sí me va a quedar claro es que esa visión de empresa no funciona. Si la metáfora de esa visión de empresa es setentera, o sea, los 70s, hermano, o sea, está obsoletísimo. ¿Por qué funciona ese esquema? Por el uso del poder y de la violencia. Está bien, pero es un nicho chiquitito. Y en el otro extremo, que tienes todo el tema digital, lo que tienes es polarizadísimo cuánto puede ganar el que le atinó ahora sí que al gordo, y el que no le atinó. Y todo el resto de personas que porque ya no hay mano de obra. ¿Dónde quedamos nosotros? Sí. Los que no nos queremos hacer para los ni extremos. para los extremos. Y amigos, si a ustedes les gustó esta breve charla que tuvimos, Richard y yo, ¿qué creen? Tenemos una sección que se llama Acerca de Brujas y Patanes. Obviamente aquí van a aparecer las redes de Richard, que son obviamente compartidas. No su página de Instagram, me refiero a la de Acerca de Brujas y Patanes, donde van a encontrar el podcast donde yo colaboro con Richard. Richard obviamente es el socio de aquí de la agencia, para que si les gusta cómo platicamos esta clase de temas, vayan y nos escuchen también, porque vamos a grabar la nueva temporada. Entonces, mi Richard, muchas gracias por haber venido. Tú por haberme invitado. Santi, muchas gracias por haber estado aquí jugando. Sí, esa es la actitud de aquí. Hablamos de las generaciones, qué bonito. Gracias por ver este episodio de Marketing 101. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos viendo a la próxima. Bye.